Hola, muy buenos días. Mi nombre es Alexander Angulo. Soy estudiante de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Estancia y desde quiero hacerle unas preguntas enfocadas a lo que tiene que ver con la sociología de la familia, teniendo en cuenta que eres una ciudadana paraguaya, migrante en ese país y hay una diversidad cultural. Y las preguntas tienen que ver con eso. Entonces, si me puedes colaborar. Maite Indebe, buenas Alex, Jantero de Terapia Humana. Acabo de decir buen día para vos, Alex, y para todas y todos los que me escuchan. Soy Lila y soy inmigrante paraguaya en Argentina. Bueno, entonces una de las preguntas es, ¿cuáles creen que son los cambios que ha experimentado la familia desde la perspectiva de la interculturalidad y la diversidad cultural? Bueno, los cambios en personales míos al menos tienen que ver una vez que crucé la frontera, porque si bien en Paraguay, que es el pueblo el país donde yo me crié, tenemos más de 19 pueblos originarios que habitan esas tierras. De hecho, en Paraguay se habla el guaraní, que es el idioma con el que yo te saludé y te saludé a todas y todos. Hay una diversidad cultural dentro mismo del país. El guaraní lo demuestra, el 90% de los paraguayos habla o entiende guaraní, pero el cruzar las fronteras a mí obviamente me dio una perspectiva de lo que es la familia distinta, porque al cruzar la frontera y al migrar y venir a un país como la Argentina y sobre todo en una ciudad como Buenos Aires, que no es cualquier parte de la Argentina, hay un cambio cultural muy grande y sobre todo el concepto de familia con el que yo al menos me crié y me desarrollé y sobre todo hasta mi adultez, que es la edad en la que vine acá a los 19 años, es muy distinta. Yo vengo de una familia que obedece a los mandatos tradicionales de la generación de mi mamá, que tiene 55 años, y fui criada por mi abuela mientras mi mamá trabajaba. Entonces, obedeciendo a los mandatos de familia donde las mujeres y las niñas pertenecían a la casa y no jugaban con la pelota, siendo que hacían las tareas de la casa, mientras mi abuela me criaba porque mi mamá trabajaba en alguna otra casa de familia. Entonces, cuando yo cruzo la frontera, si bien también vengo a desarrollar ese mismo trabajo acá, también me doy cuenta que las familias de acá no comen lo mismo que yo estaba acostumbrada a cocinar, que las familias de acá no hablan en el castellano, aunque hablemos castellano ambos países, no es el mismo castellano, que culturalmente suena distinto, que es distinto, y eso obviamente es un cambio radical a lo que es la familia tradicional con la que yo me crié en un país diverso y venir acá a conocer una cultura completamente distinta. Igualmente yo soy madre de un niño, tengo 15 años de migración acá en Argentina, un niño que es argentino, que se crió acá, que su padre es argentino, y también esa experiencia de ser una migrante, no solo por ser paraguaya, sino en Argentina hay una migración muy grande, sobre todo en Buenos Aires. Te das cuenta que es un país que alberga una diversidad enorme, muy grande, pero que no es fácil de sobrellevarla. No es fácil de sobrellevarla porque en Argentina, en Buenos Aires sobre todo, es muy marcada la diferencia entre los porteños y las comunidades migrantes. Y esa diferencia te la hacen sentir desde el momento que cruzaste la frontera. O sea, dices que ese es que ese es lo que ha influenciado a la perspectiva de lo que vos crees que era la familia tradicional a una familia contemporánea en este país. Sí, pero sobre todo, insisto, de la experiencia mía, por lo menos, uno cuando cruza la frontera, sobre todo en el caso de los paraguayos, cruzamos por cuestiones económicas. Y la mayoría de las comunidades migrantes acá en Argentina, que son el 4% de la población total, migran por cuestiones económicas y algunos por cuestiones también obviamente para estudiar. Pero cuando venís acá y vas a algún lugar o sea, cruzar la frontera, venís a conformar una familia, te das cuenta que no tenés esa familia tradicional con la que te criaste. Entonces la familia se modifica necesariamente para un migrante. Uno empieza a conformar su propia familia con las hostilidades de una cultura nueva que se te mete en los ojos y se te mete en la vida, se te mete en la comida y se te mete por todos lados. Entonces, para mí la idea de familia inicialmente era la que yo conocí, mi abuela, mi mamá, mis hermanos. Al cruzar la frontera me di cuenta que estaba sola, pero que necesitaba una familia y empecé a armarla. Para mí la familia hoy en día es la familia que yo elegí en la migración, que son mis amigos, que son mis amigas, que es también obviamente mi familia de Paraguay, pero teniendo en cuenta que hay una distancia que nos separa
y que acá es donde también tengo a mi hijo que es argentino, que su familia es argentina, y hay una mezcla de culturas ahí que uno lo va trabajando y lo va tejiendo, pero que no es fácil. Bueno, con base en esa respuesta a la pregunta anterior, le voy a hacer la otra pregunta. ¿Cuál será el modelo de familia que buscamos conformar desde hoy para el futuro que llega y cómo se necesita apuntarlo para que culmine? O sea, el modelo de familia que nos proyectamos, entre comillas, y cuál camino cree que debemos tomar para llegar a ese modelo de familia. Si Claro, lo hay, no lo hay. claro. Yo creo que no hay un modelo de familia a seguir, justamente, porque un poco lo que decía antes, a una veces la obligan a seguir el mandato familiar, ¿no? Esta idea de a los 15 años tenés que hacer tal cosa, a los 20 años necesitas tener tu novia, a los 25 casarte, a los 27 ya tenés que tener un hijo. Como, ese es el modelo de familia tradicional con la que menos yo me crié y la generación mía se crió. Creo que eso hay que romperlo justamente porque no se puede hablar de la familia sin tener en cuenta la diversidad en el mundo y en los lugares donde nosotros habitamos, y sobre todo una generación también que busca justamente sacudirse de este mandato familiar que no es fácil. Hoy en día estamos hablando de, al menos en la región, en este país por lo menos el matrimonio igualitario es ley, es un derecho adquirido, es un puesto en la universidad, una forma de familia. Lo mismo para las lesbianas, las trans, o sea, hay como justamente muchas cosas que hemos conseguido hablando del tipo de familia que queremos y no la impuesta, que habla de una diversidad y que tiene que estar marcado en valores que tengan que ver con la reciprocidad, el respeto, la diversidad total, que como migrantes, nosotras y nosotros los migrantes de las distintas comunidades acá, lo tenemos que pelear, tenemos que decir somos migrantes dentro de un país que a veces nos reconoce como casi que los extraterrestres que venimos a robar, a sacar trabajo y a decirle no, estamos acá, somos personas, estamos recorriendo territorios y tenemos el derecho a decir dónde queremos vivir y dónde queremos conformar nuestra familia y de qué manera la queremos hacer sin que nadie nos imponga, ¿no? Como para mí la familia tiene que ser la que uno decida como uno quiera, siempre y cuando tenga los valores del amor, el respeto hacia la otra persona, hacia los niños, niñas. O sea que concluyendo las dos preguntas, los cambios sí se han experimentado, Por suerte. se han visto, pero ese modelo de familia es algo que la sociedad misma lo va cambiando, lo va creando, porque no podemos generar un modelo de familia de Colombia, que es un país con una cultura diferente, Paraguay, que es un país con una cultura diferente, Argentina, otra cultura diferente, y si nos vamos a Centroamérica, Suramérica, van cambiando las culturas, entonces no podemos generalizar un modelo de familia que vamos a un camino, que vamos a crear un modelo de familia teniendo en cuenta la idiosincrasia de cada región, como que esa herencia cultural que se van heredando, inclusive los pueblos originarios que aún quedan en Paraguay, que quedan en Colombia, que quedan en Bolivia. Entonces no sacamos la conclusión de que no puede haber un modelo de familia estigmatizado, es decir, este es el modelo de familia padre, madre, 5 hijos, o más, 2 mujeres, o 2 hombres, o sea, es dependiendo de cada cultura y de cada región y de cada persona, cómo decía hacer y generar su modelo de familia. Por supuesto, teniendo en cuenta esto que vos decís, ¿no? Como cada país tiene su propia idiosincrasia y no podemos dejar de tener en cuenta justamente lo que yo te decía, en mi país habla el guaraní, el 90% del pueblo paraguayo habla guaraní. Ahora, lo que no reconoce es que ese guaraní, esa diversidad, es eso tan distinto que tenemos los paraguayos y el guaraní, viene de los pueblos originarios, que no son paraguayos, o sea, es una nación guaraní, es una nación budá, y me parece que si empezamos a ver justamente la diferencia de familias dentro de nuestro propio territorio, podemos deshacernos de los mandatos familiares, que son las que te dicen esto que hablábamos antes, que a los 25 tenés que casarte, si no estás fracasando en la vida. Y no, hay gente que quiere casarse a los 25 y gente que no. O que no se quiere casar, O que no por se ejemplo. quiere casar, Sí. tal cual. Entonces dejemos de Y estigmatizar esa a es la una mujer familia o al también. hombre que a los 35 no se quiere casar, O que 40 no quiere seguir tiene. estudiando y no es su interés. Exacto. Y es una familia igual, si decide conformarla con el hijo. En mi caso, yo vivo con mi hijo sola y somos una familia sin ninguna duda. Solo vives con tu hijo y Sí. bueno, muchas gracias Lila y de todas formas pues yo quisiera que nos diera como una frase para la familia
en Colombia en guaraní, nos explicara como alguna frase que se le venga a su mente de la familia o que quieras hablar de la familia en guaraní y nos explicara un poquito. En guaraní, bueno, no sobre la familia porque no se me ocurre nada que decir de la familia, pero sí puedo decir que Cuña Ponás a Doña Nairoba, Daipori en Baeben, Nanda de Yokoya, ni Andebe ni Ababepe, y que hay que romper las fronteras, que lo que digo es que la mujer y el hombre tienen que ser libres, es el que lucha realmente por sus ideales y que tendríamos que romper las fronteras. Bueno, muchas gracias por la molestia y espero les guste la entrevista.